congelamiento. Primera vez ¿cuántos años que tenemos discusiones, diálogo con los palestinos? Digamos desde el 91, 93 los acuerdos de Oslo. Digamos que por lo menos 18 años, 19 años de negociaciones, que nunca pidieron que primero no pusieron condiciones para negociar y nunca pidieron que haya congelamiento de asentamientos para poder sentarse a la mesa para negociar. Nunca. Hasta que llegó el momento que Abu Mazen dijo, no puedo, no quiero, si no me traen el congelamiento de asentamientos, no voy a negociar. Eso después de un año y medio que Bibi Netanyahu era en el poder y llamó a las negociaciones una y otra vez y nunca había una respuesta. Bueno, finalmente Bibi Netanyahu hizo lo que ningún gobierno israelí hizo antes. Y les menciono que, por ejemplo, en los acuerdos de Oslo no hay mención de asentamientos, sino una llamada para negociar el estatus final de los asentamientos también. Pero no hay ninguna exigencia ni ninguna obligación de parar con los asentamientos, que es un tema aparte, ¿verdad? El tema de congelamiento ahora. Entonces, Bibi Netanyahu, después de llamar a un diálogo, después de decir con la sorpresa de todos los que no lo conocieron, que está en favor de 2 estados para 2 pueblos, que viven conjuntamente en seguridad uno al lado del otro, etcétera, etcétera. Entonces, él decretó el congelamiento por 10 meses. Y ustedes ya saben, ¿piensan que Abu Mazen corrió a las negociaciones? No. 9 meses y 1 semana después que Bibi Netanyahu decretó el congelamiento, él vino para negociar. Quedaban 3 semanas. En esas 3 semanas no pienso que ni siquiera Abu Mazen pensaba que se podía llegar a un acuerdo de paz completo, pero sí se podía decir que después de 9 meses él estaba esperando y no hizo nada, 9 meses, 1 semana. Entonces, en las 3 semanas que quedaron para negociar, él dijo, si no congelan los asentamientos, no me siento a negociar. Entonces, había que volver 9 meses atrás y recordarlo que 9 meses no quería negociar. Y volvimos al mismo tema, todo es una excusa. ¿Y por qué necesita una excusa? ¿Acaso los palestinos no quieren negociar un Estado o llegar a la independencia? Sí, quieren un Estado independiente, no me cabe duda. El problema es que no están en condiciones de negociar. Y Abu Mazen no está en condiciones de liderazgo del pueblo palestino, lo saben muy bien. Están divididos entre Hamas, que tiene su gobierno aparte, y la otra mitad que está bajo Abu Mazen, pero no tanto bajo porque no domina tanto. Y él no está en ninguna condiciones hoy día de firmar un acuerdo de compromiso con Israel y llevarlo al pueblo palestino diciendo ahí, yo firmo un acuerdo con Israel, terminó el conflicto. El Hamas lo va a decir que es un traidor, no importa qué tipo de convenio le va a traer. Ya le dicen de todos modos, solamente por negociar. Y cualquier acuerdo con Israel significa compromisos de nuestra parte, por supuesto, pero de su parte también. Si no, no va a un acuerdo. Y compromiso significa, por ejemplo, un compromiso en Jerusalén. No voy a entrar en qué, en cómo, pero sin compromiso en Jerusalén, de parte de los palestinos, o sea, de su demanda de tener a toda Jerusalén en sus manos. Y no entra ahora si dividida, no dividida, capital eterna de Israel.
es claro para los palestinos que si no hay un compromiso de su parte, o sea, dejar la demanda imposible y lógica de devolver a los palestinos todo Jerusalén, no habrá un acuerdo. Entonces, cualquier acuerdo con Israel significa para ellos, que están gritando todo el tiempo que no habrá acuerdo sin Jerusalén, acuerdo con Israel significa un compromiso cualquiera en Jerusalén. Más o menos, no importa, pero un compromiso en Jerusalén. Aparte de las fronteras, o sea, una cosa que Abu Mazen no puede traer a su gente en la condición de hoy, después de la propaganda que están llevando todo el tiempo. Acuerdo negociado, firmado por los palestinos, significa, aparte de que aceptar algunas de nuestras condiciones, significa el fin del conflicto, termina el conflicto. Bibi Netanyahu tiene dos exigencias de los palestinos, que no son condiciones para negociar, solamente exigencias que vamos a poner por la mesa. Que reconozcan nuestro derecho como pueblo a un Estado y que firman que terminó el conflicto. Porque si no firman esto, ¿para qué tenemos que aceptar las condiciones? Fin del conflicto, reconocer al derecho del pueblo judío a un Estado. Significa renunciar a toda la propaganda palestina de 100 años, que toda la tierra es suya, que el pueblo judío, como dice el artículo 20 de la Carta Fundamental del Fatah, que Abu Mazen es uno de los 5 fundadores que escribió esta Carta Fundamental. Artículo 20 dice que el pueblo judío, que los judíos no son un pueblo y por ende no tienen ningún derecho a un Estado. Aparte de decir que Palestina es todo musulmán, todo. O sea, todo el punto de partida es que nosotros no tenemos ningún derecho. Entonces sí, existe hoy día el Estado de Israel, había muchas guerras, es razonable de tener un acuerdo como se tenían acuerdos de vez en cuando con los cruzados, hasta que podían eliminarlos. Entonces, el acuerdo entre palestinos e Israel en esta lógica es solamente una tregua. Como dijo Muhammad, hay que hacer una hutna con el enemigo hasta que tenga bastante fuerza para eliminarlo. Es una pelea de 2 años, 20 años, 100 años, pero no es el fin del conflicto. Ahí viene nuestra posición, que es simple, como dije. Acuerdo con los palestinos. No es lo mismo como dicen acuerdos con Egipto, con Jordania, ni siquiera con Siria. No es solamente acuerdo de fronteras, es un conflicto mucho más profundo. Egipto, sí, algunas veces dijeron que hay que eliminar a Israel de la tierra, pero bueno, el conflicto con Egipto o los otros países es un conflicto de fronteras y nada más. Con los palestinos sí podemos llegar a un arreglo de fronteras, a condición que eso significaría el término del conflicto. Y para ellos es difícil de aceptar eso. Para Hamas, por supuesto, que no, ni hay que hablar. Hamas la franja de Gaza y también está en los otros territorios, en Cisjordania. Y por el Fatah y por el sistema de educación palestina en los territorios, en los libros donde no figura el Estado de Israel, ni figura la historia del pueblo judío en ningún lugar, ni figura la Shoah. Ahí es un problema mucho más profundo. Por eso exigimos tanto, porque inclusive somos bastante sospechosos. Inclusive si Abu Mazen va a afirmar que es el término del conflicto que dudo que va a afirmar, pero tal vez por la fuerza de Estados Unidos un día le va a afirmar. El Hamas nunca va a afirmar eso. Y para los palestinos que están educados, que nosotros no tenemos ningún derecho sobre esta tierra, va a crecer otra generación
que un día tal vez va a continuar la guerra. Nosotros sí, como israelíes, como judíos, estamos listos a hacer muchas concesiones que duelen, lo probamos, lo hicimos en Gaza, lo hicimos con Egipto, lo hicimos con Jordania. Le ofrecemos inclusive a los palestinos, todo lo que hemos ofrecido no era suficiente nunca. Y el juego hoy día de Dios. Abu Mazen hoy día se muestra por los hechos, por ejemplo, como ese tema de congelamiento, demuestra que no tiene interés en negociar. Tiene interés solamente de demostrar que los israelíes no quieren la paz. Y con esto es difícil de continuar.